mañana realmente muy calurosa como la venimos viviendo prácticamente hace 2 días, con una sequía también importante y justamente se empieza a notar la bajante en los ríos y empieza a haber algunas preocupaciones. Por un lado, la falta de lluvia y por el otro lado también ya arrancó oficialmente el día de ayer la temporada, por ejemplo, en Villa Carlos Paz. Ya hay muchos turistas que empiezan a llegar para disfrutar del balneario, aprovechar las temperaturas altas. Y ya comenzó a advertir por lo menos un municipio, estamos hablando en este caso el municipio de San Antonio, por la aparición de las tarariras, peces que son carnívoros, que justamente empiezan a verse con la bajante, como dijimos recién, del río, porque están en plena época de reproducción. Hubo una mordedura, en este caso, a una niña de 5 años, Antonio. Esto sucedió en el río Cabalango y estamos justamente con uno de los especialistas, en este caso biólogo, Jael, quien nos va a contar un poquito más. Él es especialista justamente en todos estos casos para ver, bueno, de qué se trata y cómo fue en este caso la mordedura de la tararira. Digo, ¿podemos estar en peligro en cierta forma nosotros, tanto como los turistas también, por la aparición y la reproducción que se está dando en esta época? Bueno, hola, buenos días a todos. No, mira, son cuestiones ocasionales. La cuestión de que una tararira o dientudo, como se lo dice en otros lugares, o pescado negro, tiene varios nombres vulgares. Es una especie que es solamente en la época de nidificación, que es esta, que va desde octubre, noviembre, puede ser hasta enero, en la provincia de Córdoba. Cuidan el nido y cuidan a sus crías. Entonces realizan un nido, entonces cuando la gente está caminando, hay muy poca cantidad de agua y hace mucho calor, se dan todas las condiciones para que el pez esté muy activo y en caso de algún niño o alguna persona pise justo el nido, pueda generarle algún ataque. Los ataques son muy raros y es una especie que, a diferencia de lo que son las pirañas, que son peces mucho más peligrosos, son peces que muerden, pero no amputan pedazos ni nada de eso. Así que son peces mucho más, si bien son muy dolorosas las mordidas, son peces de mucho menos peligro que una piraña, ¿no? Te escucha Jael, Antonio. Jael, buen día. Ahora, Buen día. ¿Suelen estar en qué profundidades? Porque imagino que si es un chiquito que se metió, nada, debe ser el agua hasta las rodillas, básicamente. No, está justamente los nidos, ellos están en las partes profundas durante todo el año, es más un pez que hiberna, durante todo el invierno no se lo ve porque es un pez que está todo el invierno inactivo y cuando hace el nido lo hacen sobre la orilla, o sea, a 5 o 10 centímetros de agua cavan un nido de unos 10 centímetros, 20 de profundidad y 30 centímetros de ancho donde introducen los huevos. Y tanto el macho como la hembra los cuidan. Entonces, bueno, esa es la única época que ya está un poco terminando en general la gran postura, o sea, cuando se da. Y es un pez que hace poco tiempo que está también en la parte alta de las cuencas de los ríos de la sierra. Hasta hace unos 10 años o 15 años no existía la tararira en las partes altas de las cuencas. Se la empezó a introducir en los lagos hace poco tiempo. Es un pez sí nativo de Córdoba y sí nativo de los ríos grandes de Córdoba, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el río Dulce, así que es un río que inclusive se lo consume para carne, para pesca, su carne es muy apreciada porque es magra, etcétera. Entonces es un pez muy común, nada más que acá, en los ríos de las sierras, sí, el pez es un pez muy apreciado por su carne porque tiene una carne muy magra. Entonces es bastante común que en otros lugares de la provincia se lo utilice para comer. Entonces, bueno, se lo empezó a liberar en algunos lagos y a partir de las grandes crecientes de los años anteriores pudo migrar, saltar los obstáculos de los ríos de la sierra que, como tienen mucha pendiente, tienen cascaditas o cascadas o saltos que lo que hacen es que sea imposible para ellos remontarla, porque no son peces tan buenos nadadores, sí son peces que soportan muy bien las condiciones de anoxia o las condiciones de falta de oxígeno en el agua. Una última pregunta, ¿dónde están? ¿Qué parte de Córdoba están? ¿Dónde es ese río o es parte de un lago?
El río donde se dio, ¿dónde están ustedes la ahora, mordedura es un río de la sierra que nosotros ahora estamos en el Fantasio, que es el balneario un poco más antiguo y popular de Carlos Paz. Y también en todos los arroyos y ríos hay tarareras, pero no es una cuestión para preocuparse. Es una cuestión simplemente para, en algún momento, en lugares donde haya mucha vegetación de ribera, donde haya por ahí muchas plantas acuáticas, uno pueda tener cuidado de no pisar en esos lugares. Es solamente eso el cuidado que hay que tener. No es para alarmarse en lo más mínimo. Muchas gracias, Belén, muchas gracias.